Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mejía, psicólogo y consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a un hombre al que amo desde que estaba en la pancita de mamita. Es el hijo de mi amiga Mari. Él es Pablo Navarro. Es un hombre encantador, lleno de talento, una persona que ha aprendido a ser y a hacer en una vida con propósito y tiene mil historias que contar. Pablo, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Me da un gran placer que estés para compartir con nosotros tu historia de vida. Hola Rocío, ¿qué tal? La verdad, un placer. Te agradezco mucho por la invitación y poder participar en tu podcast. Realmente estoy muy contento. Yo igualmente agradecida y bueno, te admiro un montón. Les voy a contar, Pablo y su familia han sido los vecinos de la casa donde yo crecí, en la casa de mis papás. Entonces eran los vecinos del frente. Por lo tanto, es muy particular porque realmente crecimos como que si fuera un espejo. Pablo, tenemos un montón de cosas en común, nuestras mamás y nuestros papás, Sí, súper amigos, nuestros papás, los dos contadores, nuestras mamás, personas de sí, fe increíbles, personas súper entregadas, madres y padres de 5 hijos, 4 varones, una mujer, la mujer la menor, esa soy yo, igual que Gaby, ajá, tu hermana, ¿verdad? sí, Personas artistas, personas, o sea, vos, súper músico, tu hermano igual, personas, encantadoras y además personas que crecimos juntos en una vida de servicio, de comunidad. Y bueno, eso es para poner en autos a nuestra audiencia acerca de cómo es que Pablo y yo nos conocimos. Pablo es Paulito porque era uno de los menores de la casa de los Navarro y yo era un poquito más grande, pero resulta que siempre muy cercanos. Así es que oí a Pablo más que verlo, lo oí tocar desde que me acuerdo que cogió su órgano, igual a su hermano, desde que tocó el bajo por primera vez en la vida. Entonces eran nuestros interlocutores musicales, ¿verdad? Y le agradezco a Dios y a la vida por todo lo que has podido lograr, tanto a nivel profesional como a nivel artístico. Y bueno, súper admiradora del trabajo que estás haciendo hoy, de lo que estás, que ya nos contarás, porque es lindísimo saber que las personas, además de su vida profesional, pueden desarrollar el arte y la cultura y ser parte de lo que Costa Rica necesita. Así es que, ¿quién es Pablo Navarro desde el principio de su vida y cómo es que ha llegado hasta este propósito hoy? muy buena pregunta, Rocío. A veces, este, uno se conoce, pero hablar de uno a veces es complicado, ¿verdad? Este, yo me considero una persona. Para empezar, creo que soy una persona humilde, trabajadora,
muy responsable, dedicado y comprometido, eh, con valores que me inculcaron mis padres. Este, y te cuento, vengo de una familia de siete personas. Mi papá, mi mamá, que ya los describiste y hablaste de ellos. Tengo tres hermanos mayores, uno de ellos es músico. Y tengo mi hermana menor, Gabriela, ¿verdad? Tengo cinco sobrinos y hace poquito, creo que hace 6 meses, nació mi sobrino nieto, ¿no? Entonces me hace sentir un poquillo viejo, pero no creo que estoy tan viejo. Este, esa es mi familia. Me inculcaron valores cristianos. Vengo de una familia, este, de valores cristianos. Y, y bueno, te voy a contar un poquito más de mí. Soy felizmente casado hoy día con mi esposa Mariela. Es Ella es una bella, relacionista, además. sí, ella es relacionista pública. Tenemos 8 años de casados. Vamos a cumplir 8 años. Actualmente no tenemos hijos, pero sí tenemos una perrita Golden Retriever, así que somos padres perrunos. Tiene 3 añitos y se llama nada más y nada menos Hacker, porque a mí me encanta todo el tema de la ciberseguridad, como les voy a contar ahí más adelante. Entonces, es vacilón porque nunca había tenido perros, es mi primera mascota y entonces, imagínense, en la casa nunca hubo perros, además yo le tenía miedo a los perros, aprovechando que Ay, de te estoy verdad. contando eso. Sí, una vez en la pulpería me mordió uno y yo estaba, ¿qué? Unos 8 años tal vez. Y entonces yo le agarré pavor a los perros, viera. Y más bien, Hacker ha venido a ser como una terapia para mí porque le he perdido el miedo a los perros. Yo ya puedo ver un perro en la calle y ya lo puedo acariciar y toda la cosa. Entonces es interesante, ahí como que superé ese miedo que tenía. Este, entonces, pues sí, compramos esa perrita y creo que vencí ese temor, ¿verdad? Qué Y bueno, qué cosa, perdóname que te interrumpa porque nos das un tip increíble, o sea, de la importancia de poder enfrentar los miedos, cualquiera que sea, y de la importancia de los animales en la vida de las personas, ¿verdad? En este momento, muchas personas se cuestionan y otros lo superentienden, lo que implica los animales como estímulo, como acompañantes terapéuticos, incluso mucha gente hace equinoterapia, hace asistencia terapia asistida con animales, y vos lo hiciste por vos mismo porque tomaste una decisión de tener tu propia mascota a la que llamas perrijo, ¿verdad? Por tu propia sí, sí. voluntad. Y yo creo que es súper valioso y respetable que cada quien le llame como quiera a su mascota y que lo afectivamente se relacione. Solo cada quien sabe por qué se relaciona con su mascota de esa manera. Eso que decís me hace pensar, ¿verdad? Que crecimos ahí en ese barrio donde te mordió el perro. Y yo también solo tuve un perro en mi vida y fue increíble porque nadie pidió permiso, mi hermano lo llevó y se quedó ahí el oso, ¿verdad? O sea, no eran otros tiempos, la forma de relacionarse, uno disfrutaba de la mascota, pero nos tenían prohibido que el perro estuviera dentro de la casa y un montón de cosas de ese tipo. Y, y la diferencia de este momento en la forma de relacionarse con los perros, con las mascotas, con lo que cada quien ha elegido para amar, para acompañarse, para disfrutar. Eh, Así Sí, es que me alegro muchísimo que hayas encontrado una forma de superar ese temor, ese miedo que infundado a partir de una experiencia traumática, porque vos tuviste esa.
En las Sí, pulperías sí. pasaban muchas cosas, ¿verdad? Yo tuve cortadas de cuchillo porque hacía de señora, ¿verdad? Entonces cortaba los plátanos, según yo, como las Ah, señoras, ¿verdad? Y entonces, cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿a quién se le ocurrió darme el cuchillo para yo cortar los plátanos si yo tenía 8, ¿verdad? Este, yo creo que es súper importante tener en cuenta que la niñez sigue siendo niñez, que Ujú, las situaciones y las experiencias de vida tienen diferentes formas de ser vividas y unas de ellas son absolutamente traumáticas. Tiene mucho que ver en la forma en que son atendidas, pero lo que sí es cierto es que si hay una marca a nivel de psiquismo, como un miedo así, hay que trabajarla, no importa cuánto tiempo haya durado. Así es que ujú. gracias por contarnos, porque, o sea, tal vez muchas personas en su vida han tenido alguna marca que tiene que ver, como decía un amigo mío, tal vez no mordido por un perro, sino mordisqueado por la vida. Y, o sea, y es Sí, necesario, ¿verdad? Buscar la forma de solucionar aquello que todavía hace mella y es traumático. claro. Y bueno, y retomando, yo sí, como les comentaba, yo crecí en una familia con valores cristianos. Desde que nací prácticamente me llevaban a la iglesia cristiana. Yo pasé mucho tiempo ahí, toda mi niñez y adolescencia ahí. Fue una época muy bonita. Em, yo crecí escuchando la música que escuchaban mis hermanos mayores, la música de los ochentas. Viví una época de transición hacia la tecnología de hoy, porque recordemos que en esa época no había celulares ni computadoras, ¿verdad? Crecí mirando aquel programa o la juventud o escuchando los famosos del Chiqui Chiqui. Crecí jugando mejenga en la calle, ¿En qué año naciste, jugando. Pablo? Yo nací en el 78. O sea, estamos hablando que en los 80, yo exactamente, o sea, ahora todo el mundo saca conclusiones, ¿verdad? O sea, Ya, sí, yo estaba en séptimo cuando vos naciste. O sea, qué barbaridad. Entonces, imagínate. los 80. Pero es que, o sea, lo que sí tenemos que pensar es que son un montón de años, sí, ¿verdad? Porque son más de 40. Pero te voy a decir, Sí, en cuestión de 20 años, la situación cambió radicalmente a nivel de las tecnologías. Entonces, ahí sí que bueno, sos un famoso, ¿verdad? Grandioso. Entonces, ahora la juventud, la música de los 80 y John Travolta y el disco y demás. claro, yo ya mis hermanos que escuchaban eso tuvieron influencia en mí entonces en esa música, porque a mí me encanta toda esa música de los ochentas. Pero bueno, en esa época también era jugar escondido, la época de las bolinchas, trompo, yoyos, cigarretes. Yo todavía agarré esa cola, ¿verdad? Jugar fútbol en Ujú. los recreos con una lata de jugo, ¿verdad? Fue una época súper, súper bonita. Lucía, yo siempre he sido como muy creativo. No sé si te acordarás o no. Claro. Entonces, viera que yo, chiquillo, yo me inventaba mis propios juegos. Entonces, yo ahí en el patio de mi casa construía ciudades miniaturas en el patio de la casa, Ujú. con cartones, con cajas. Teníamos, por ejemplo, una escoba que parecía como si estuviera peinada hacia los lados, ¿verdad? Unos Ujú. pelos para la izquierda, otros pelos para la derecha. Y entonces en el centro había como un espacio ahí. Entonces yo esa escoba la barría el patio lleno de tierra y para mí eso eran, en mi imaginación, bueno, y también realmente era como formar carreteras. Ujú. Entonces ahí yo jugaba con los carrillos horas de horas. De vez en cuando también construía una batería ahí con tarros y ollas y con unos palitos de madera y hacía ritmos y ese tipo de cosas. Em, Me había inventado un juego con chapas, agrupaba chapas de botellas de refrescos o cervezas, y entonces yo creaba como si fueran equipos de fútbol. Entonces, por ejemplo, yo tenía chapas de Sprite, que eran del equipo de Limón, o las de Fanta Naranja, que eran de Punta Arenas, o las de Coca-Cola, que eran Saprissa, las de Pils en la liga, etcétera, ¿verdad? Entonces yo de esa manera formaba como grupos y equipos, relacionándolo con equipos de fútbol, ¿verdad? Primera edición. Entonces, luego con unos pedacillos de madera me construí unos marcos y construía las canchitas, ¿verdad? Y con una malla
de esas con las que vienen las naranjas, los limones, esos que venden en los supermercados, yo Claro. las recortaba y las pegaba en los marquitos de madera y entonces ya dejaba la canchita lista, ¿verdad? Entonces yo con unas bolillas de plástico pequeñas me ponía a jugar con las chapitas como si fueran partidos y entonces con el borde interno, por ejemplo, de la chapa yo podía levantar la bolilla direccionándola así hacia el marco y me hacía unos golazos. Viera que para mí eso era divertido. Yo pasaba horas de horas entretenido jugando ese tipo de cosas. Por un tiempo también me dio por jugar de torero ahí mismo en el patio, eh, jugar mejenga, ese tipo de cosas. Yo tuve una niñez muy feliz y en la época de la niñez, en el tiempo de la escuela, me dio por hacer mi primer emprendimiento, digamos. ¿Por qué? Viera que no sé quién me enseñó, pero aprendí a hacer unas pulseras de hilo de Manila, de colores. No sé si Ajá, te acordás. claro, Unas pulseras que uno bordaba con el nombre, además hacía otras con trenzas o con habían unas de nuditos. No sé si te recordás, estaban de claro, moda, todo el claro. mundo con Súper me esas, moda. con esas pulserillas de tela. Entonces, mira que yo las empecé a vender en la escuela. Inclusive hasta pegué una hoja ahí afuera de mi casa diciendo ahí que yo vendía las pulseras y vendí una que Ajá, otra. Sí, sí, qué bien, qué bien. estaban de moda en la época y aproveché y ese fue como mi primer emprendimiento, ¿verdad? Como a los 11 o 12 años, todavía estaba en la escuela, ¿verdad? Cuando eso. Mira que mi papá me regaló para una Navidad una organeta marca Yamaha. ¿Mm? Este, Era una organeta de tecla pequeña y pues obviamente yo no sabía tocar, entonces viera que al tiempo, a los días, yo empecé a sacar como melodías solo, Ujú, entonces ya mi papá me escuchó por ahí y entonces decidió meterme en Juan Bansbach, ujú. Juan Bambach, decía mi papá. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Viera que me metí en Juan Bansbach y entonces ahí fue donde yo empecé con la música, entonces empecé a estudiar órgano. Obviamente no tenía órgano, yo lo que tenía era la organeta esa para practicar mis clases, ¿verdad? Entonces, ahí tuve que aplicar un poquillo ahí ¿cómo se llama? Inventar un poquillo la creatividad. Entonces, como yo no tenía órgano para estudiar órgano, solamente la organeta, entonces yo dibujaba en una cartulina un teclado y en otra dibujaba unos bajos, porque recordemos que los órganos tienen generalmente doble teclado, ¿verdad? Y unos bajos en el pie izquierdo. Entonces, de esa manera yo iba haciendo la melodía con la mano derecha en la organeta, con la mano izquierda y pie izquierdo, yo iba sobre las cartulinas haciendo posiciones y mi mente iba imaginando que iban tocando lindísimo, ¿verdad? Y así estudié un tiempo, así yo llegaba a las clases y ¿cómo se llama? En los exámenes o en las pruebas, pues, me salían bien. O sea, el método Eh, te daba resultado, o sea, estabas sí, claro, literalmente haciendo un método experimental y te daba resultado. sí, sí, claro, eran canciones muy sencillas, ¿verdad? Y apenas estábamos aprendiendo a hacer posiciones de la mano izquierda o el pie en los bajos, ¿verdad? Mm. Entonces, pero así estudié un tiempo. Luego de un tiempo, como te dije, viera que mi papá ya como a duras penas, a como pudo, me compró un órgano Yamaha, un EA 45. Mm. Yo le disfruté muchísimo porque ahí sí me di gustos tocando, ¿verdad? Y ahí seguí unos años más, Y como hasta tercer año del colegio. y todos en el barrio te escuchábamos y te aplaudíamos y te decíamos, ¿cuándo va a No, sí, terminar? sí, porque lo ponía durísimo. Ah, sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, después se vino ya la época del cole y ya en la adolescencia, en el tiempo del cole. Yo estuve los primeros años en el Liceo de Costa Rica. Me costaban un poquillo las matemáticas, hasta que en cuarto año de colegio, ese año justo cambiaron de director y este director vino con la directriz de que no iba a permitir estudiantes repitentes, ¿verdad? Se tenían que ir del colegio. Entonces resulta que
Lamentablemente ese año, cuarto año, me hicieron tres convocatorias y qué va. No la vi en matemática, no la vi por ningún lado. Entonces tuve que buscar otro colegio, terminé en un colegio mixto. Recordemos que el Liceo de Costa Rica era solo de hombres y hasta la fecha, Claro. ¿verdad? Entonces, pero yo iba feliz de la vida porque era un colegio mixto, ¿verdad? Mis papás no estaban muy contentos, pero no había otra opción. Entonces, salí de un colegio mixto en esa época. em, Del colegio me dio por hacer otro emprendimiento que era, si os recordás, en el patio de mi casa habían árboles de mango, de Sí, gas, sí, unos sí. de limón. Es Entonces más, yo lo que hacía, espérate un ajá, momentito porque voy a poner a la gente en contexto. Es que ok, es increíble porque el patio de tu casa y el patio de mi casa se parecían montones, ¿verdad? Entonces era una casa, con todos los cuartos necesarios para tener cinco hijos, ¿verdad? Además, que tu mamá, que además por años fue mi costurera, que amaba que todas las cosas que ella me hacía y además me regalaba todos los retazos para que yo replicara mi ropa, con los retazos en mis muñecas. Entonces, bueno, imagínate. Pero la parte de atrás era como lo que llamamos un patio lleno de árboles frutales. Pero ujú, además tu casa tenía algo, porque mi casa también tenía lo que en mi casa llamábamos galera, ¿verdad? Que literalmente es una pequeña bodega donde guardaban de todas las cosas de jardinería y bueno, todo lo necesario. Mi papá ponía los bananos a madurarse, guindados y todo lo demás, pero tu casa tenía literalmente como una casa de muñecas para mí, ¿verdad? Era como literalmente como un apartamento atrás de madera y sí, además ese montón de árboles de mango que además me subí durante años en esos árboles de mango, tenía casas, tenía, bueno, demasiados árboles frutales, limones, igual que en mi casa, ¿verdad? Entonces, era como que en las casas de esa comunidad todos teníamos un poco de eso y todo el mundo ajá, buscando qué hacer con ese montón de frutas, porque era un montón de cosas. Recuerdo que mi mamá tenía dos árboles de guayaba, un árbol de guayaba y otro de no me acuerdo, o sea, mi mamá hacía jalea en temporada, ¿verdad? Y hacía, porque bueno, entonces todas las maestras y todos los profesores siempre esperaban la jalea de guayaba, ¿verdad? Y en el barrio ajá. repartíamos porque era muchísimo. Bueno, contanos del emprendimiento que hiciste entonces. No, entonces justamente con los frutos de esos árboles se me ocurrió la idea de hacer bolsitas de casas, limones y mangos y yo los iba a vender a las tres pulperías más famosas del barrio. Claro. Don de José, Don Jorge y el otro no me acuerdo cómo se llama, un Rolando o algo así. Ujú, Y entonces eh, yo hacía eso y entonces hacía algo de dinero y pues ahí lo ahorraba. Siempre me gustó eh, trabajar, ujú. aunque no tuviera la necesidad en ese momento, ya eso venía como en mí. Viera que como en tercer año del colegio en esa época, y que todavía estaba en Bansba, por cierto, se me ocurrió llamar a la tienda de instrumentos que estaba un poco más abajo. eh, Llamé a Masbac y les pregunté que si para diciembre ellos ocupaban a alguien en temporada navideña. Wow. Entonces me dijeron, no, aquí nunca hemos hecho eso, pero vení y hablemos. Entonces yo fui y conversé con ellos, con don Hans, por cierto, que es el dueño de Masbac. No sé si estará vivo aún o no. Tengo muchos años de no verlos. Em, Resulta que él me dio la oportunidad de poder trabajar por temporadas de diciembre, del 1 al 24 de diciembre, y estuve haciéndolo ahí hasta mis 18 años. O sea, estoy como desde los 15, 16 hasta los 18 años. Todos los diciembres yo iba a trabajar a, a Vansback. Tocaste Y la puerta y lograste que te la abrieran, porque cuando uno exacto, busca, encuentra. exacto. Entonces, ya estando ahí trabajando, eh, un compañero que se llama, o se llama, no, se llama Ronald Vega, que también tengo muchos años de no ver. eh, Él era tecladista, o es tecladista.
Y un día me dice, porque ahí en los ratos libres nosotros nos poníamos a travesear los pianos y los teclados y eso, practicábamos un poquillo. Y llegó y me dice, Pablo, viera que hay un señor de un grupo que necesita un tecladista. Entonces le digo yo, Veguita, claro, me encantaría, pero yo no sé hacer tumbados de salsa, ni merengue, ni... Y entonces me dice, no, 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 no te preocupes, yo te enseño. Y entonces, en ese poco tiempo, algo me enseñó, pero era casi long. Entonces, porque fui a hacer la prueba con el grupo al final y de ahí la perdí. Lamentablemente la perdí. Mm. Entonces, pero le digo yo al señor, señor, usted me da otra oportunidad. Y el señor me dijo, está bien, venga dentro de 15 días y hace otra prueba. Entonces, y no, yo me fui para la casa a darle, darle, estudiar, estudiar, estudiar. Llegué a los 15 días y de ahí la prueba me fue súper bien. Es más, hasta ese mismo momento me dice él, yo lo veo bien, si querés, más bien, vamos y tocas con nosotros hoy mismo, tenemos un chivo en Guapiles. Y Ujú. yo quemándome por dentro, ¿verdad? Diciendo, ganas de decirle que sí, ¿verdad? Pero ni siquiera mis papás sabían. Estaba en ese momento yo terminando el colegio, tenía 18 años, era diciembre, ¿verdad? Ya había terminado el colegio. Entonces, pero faltaba lo peor, tenía que irle a decir a mi mamá y a mi papá, porque yo saliendo del colegio, yo no sabía qué estudiar en ese momento. Entonces, como le había contado anteriormente, y vos sabés, tengo un hermano mayor que es músico profesional, Ujú. y yo tenía esa referencia, ese ejemplo. Entonces, me armé de valor y le digo a mi mamá, mami, no, de momento no voy a estudiar y voy a ser músico y me salió esta oportunidad y de ahí la voy a agarrar. Imagínate, ¿verdad? Vos Te conoces a lo mi mamá. informo. Vos conoces a mi mamá, ¿verdad? Ay, sí. Este, obviamente, no era lo que ella quería, ¿verdad? Ella quería que Ujú, estudiara. Pero además, como no sabía qué estudiar, entonces me metí en ese grupo a trabajar, pues tocando música, ¿verdad? Era música de música tropical, cumbia, salsa, merengue, de todo un poquillo, era bailable. Este, después, bueno, ahí estuve varios años, este, tocando. En esa época tenía un compañero también que me ofreció un trabajo en los tribunales de justicia de Goicoechea. Era un trabajo como oficinista, entonces, como para complementar que yo tocaba en las noches, entonces me interesó ese trabajo, ¿verdad? Como para hacer más platita. Entonces estuve ahí unos meses. Eh, Mi labor era realmente, yo llegaba en las mañanas, tenía que pasar la escoba, tenía que recoger los basureros, pasar el palo piso, luego bajar con todo eso, y con una bolsa de basura grandísima de que decía OIJ, bajar al sótano, ir a dejar la basura, luego subir, y el resto del día como sacar expedientes, ese tipo de cosas. Pero resulta que un día voy saliendo de la oficina con esa gran bolsa que parecía que llevaba un muerto ahí, con la pala, la escoba, y me topé a un compañero de trabajo de mi papá. Yo no sé por qué pasó eso, no sé si es casualidad o no. No sé decirte, pero bueno, me saluda, todo bien, ¿verdad? Entonces, ya después de que lo saludo y todo, yo me fui pensando, ok, todo este trabajo es digno, pero yo no quiero hacer esto. Si tengo la oportunidad de estudiar, ¿por qué no lo estoy haciendo? ujú, Eso me dije, ¿verdad? ujú. Y viera que no sé por qué ese momento me llegó tanto que al día siguiente yo renuncié y me fui a buscar a dónde meterme a estudiar. Recordé que un compañero del colegio me había mencionado en la época que él iba a estudiar ingeniería de sistemas. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Exacto. Eh, entonces, como no estaba tan seguro,
encontré un lugar que se llamaba el ILAC, estaba ahí en San José Centro, y me metí a sacar un operador de computadoras. Y mientras estoy estudiando eso, eso encendió la chispa por la tecnología. Entonces, en esa época también, viera que mi papá había comprado una computadora, una 486, yo ni siquiera sabía encenderla. Y en esa época nunca me había interesado, pero entonces, ya llevando ese curso, se me despertó el gusto por las computadoras y la tecnología, ese tipo de cosas. Entonces, estuve un tiempo estudiando eso, sacando el operador de computadoras mientras iba a matar chivos en las noches, ¿verdad? Entonces, así estuve un tiempo. Em, Terminé el operador de computadoras y yo, de no, aquí lo que toca es ya meterme en la U. Ya había investigado un poquillo qué estudiar, ya me había interesado lo de la ingeniería en sistemas, programación y ese tipo de carrera. Entonces, hablé con mi papá y mi papá, a como pudo ahí, me pudo patrocinar las primeras materias, los primeros cuatrimestres, ¿verdad? Aunque yo era malo en matemáticas, ¿verdad? Siempre Cuando me metí a está, estudiar ingeniería de sistemas. un detalle muy importante voy a decirte. Ve qué interesante esto que te voy a decir. Aunque me decían y yo creía que era malo en matemáticas cuando estaba en el colegio, porque qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Uno le entra como ese miedo, ¿verdad? Y como que uno sigue creyendo en ese concepto de que uno es malo en matemáticas, Ujú, y resulta que después uno dice, qué raro, pero porque es que a mí me costaba tanto esto y ahora no me cuesta igual, ¿verdad? Hay gente que dice que le sigue costando muchísimo y bueno, pues sí, hay gente a la que le cuesta, o sea, ¿por qué no? Hay gente que dice, a mí creía que me costaba y terminé estudiando físico matemático y resulta que no era que tenía miedo, era que le tenía ujú. miedo el profesor, ¿verdad? O hay gente que dice, yo le tenía miedo porque estudiaba con mis papás y entonces era más miedo a que todo el tiempo me estaba regañando cuando me explicaban. Entonces, hay diferentes Claro. razones por las que, mira, y hay estudios hechos, que hablan de el miedo a las matemáticas, especialmente en Costa Rica y en nuestros países latinos. Pero es impresionante la cantidad de personas que estudian administración, contabilidad y carreras afines que tienen que Ujú, ver con que pasan las matemáticas y es increíble cómo esas personas que, como vos decían, me costaba tanto la matemática y resulta que salieron súper bien librados a la hora de salir de una carrera relacionada con matemáticas en la universidad. sí, Entonces, para todos los que están con con ese trauma, con ese miedo, con ese concepto de yo fui pésimo en el colegio, eh, te voy a decir, yo tengo gente que he atendido que, no sé, que tiene, no sé, 38 años y que durante no sé cuánto tiempo han hecho el examen para sacar el quinto año y no han podido sacar en matemáticas porque, o sea, porque siguen pensando que son las mismas personas que eran cuando estaban en el colegio y que nunca pudieron superar eso. Bueno, como eso, te cuento que tengo gente que no ha podido sacar la licencia porque resulta que como fallaron en la primera, siguen fallando porque se quedaron con el yo nunca voy a poder, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo es que el yo nunca voy a poder se hace como señor de nuestra vida? Y no es el yo voy a superar esto el que nos gobierna, ¿verdad? Entonces, como tip de Ujú, vida, Pablo nos está diciendo, ajá, no era que no podía, era que no podía. En aquel momento algo me paralizó, pero ahora sí, la historia fue diferente y entonces lo lograste. sí, bueno, gracias a Dios. Em, en el tiempo del colegio, como yo era un poquillo, no me iba tan bien en esa materia, eh, conseguimos un profesor de matemáticas que nos ayudó. Entonces, nosotros íbamos un grupo de compañeros de ese profesor para que nos ayudara. Y eso fue lo que
nos ayudó a terminar y sacar bachillerato en la época. Por cierto, lo curioso es que el profesor de matemática era no vidente, pero buenísimo, buenísimo. qué bueno, Entonces, sin excelente. embargo, unos cursos de la U, tuve que llamarlo y pedirle ayuda, Ujú, pero bueno, lo logramos, lo ujú, logramos. ujú. Eso es lo importante. Viera que para continuar la historia, entonces yo ya me metí a estudiar en la U, ingeniería en sistemas. Al cabo de un tiempo, mi papá llegó y me dijo, mi hijo, ya no puedo ayudarte más, ve a ver, juéguesela, cómo se paga la U. Entonces, ahí yo me desmotivé bastantillo porque eh, sí me gustaba, sí me gustaba lo que estaba estudiando. Entonces, tuve que continuar solo con la música un tiempo, pero la música no me daba como para pagarme la universidad. Entonces, por allá el tiempo, como te conté que siempre he sido curioso, me encontré o me bajé un manual de cómo hacer páginas web. Entonces, aprendí de manera autodidacta a hacer páginas web en la misma computadora que mi papá nos había Wow, comprado. comprado. Entonces, sí, entonces ahí empecé a crear sitios web y hice un par de páginas como para negocios y eso me valió para conseguir mi primer empleo ya en una empresa que se dedicara ya más a la tecnología, al desarrollo de aplicaciones y sitios web, bueno, sitios web en la época. Donde nos Entonces, encontramos después de mucho tiempo, Pablo. sí, cierto, Qué cierto, bueno fue eso, fue lindísimo. sí. Y entonces, ya ahora sí, con un trabajo regular, más la música en la noche, ya ahora sí me permitió poderme financiar el resto de la carrera. Entonces, así fue como yo al final terminé y saqué este, la carrera. Pero sí hubo un lapso ahí, como 5 años que no estudié. Y me arrepiento muchísimo, pero también no podía en ese momento seguir en la U en esa época, ¿verdad? Hasta que ya me apareció este empleo y ya me pude financiar la universidad. Entonces, lo vacilón es que, por ejemplo, en ese periodo yo recuerdo que muchas veces en los intermedios de los chivos, eh, yo me buscaba una mesa por ahí donde hacer las tareas, mesas Mm. llenas tal vez de botellas de cerveza, humo de cigarrillo, la música a todo volumen, y yo ahí haciendo resúmenes o resolviendo algoritmos o alguna tarea de la U. Muchas veces pasé directo después de ir a tocar, irme a la casa a bañar, tomarme un café, irme para un examen, porque en esa época los exámenes en las universidades privadas eran colegiados, no sé si existe Mm. actualmente. Los exámenes colegiados era que los hacían sábados y domingos a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, algunas materias tuve que llevarlas varias veces, yo creo que a todo el mundo le pasa eso, ¿verdad? Y yo a veces me decía, aunque sea con bastón, saco esta carrera, pero con la ayuda de Dios y al esfuerzo, lo logré. Y era que después de eso, más bien he logrado poder seguir estudiando, actualizándome. Con esto de la tecnología, que es constante cambio, hay que estarse actualizando todos los días. Luego ya saqué una especialidad en proyectos del TEC, em, estudié redes de Cisco también en el TEC. Ahorita estoy concluyendo un técnico en ciberseguridad. Qué bueno. Trabajo en un data center este, que está certificado con ISO 27001. Eh, He aportado en ese tipo de normativas para la ciberseguridad de la compañía. Entonces he venido haciendo como un poquillo de cosas diferentes, todo relacionado con la tecnología. Ya por el 2016 ya conocí a Mariela, ¿verdad? Ujú. Ya había tocado varios años y ya estaba cansado de trasnochar, entonces llegó el momento, entonces ya dedicaron a mi esposa, a mi familia, dejé la música de lado
y pues sin embargo eso lo lleva ahí uno por siempre, ¿verdad? Claro. Entonces, Solo la música de salir a tocar eventos. La música la eh, tenías todos los días. sí, 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 la música ir a tocar. Entonces, estos años, bueno, he estado ya dedicado más a mi familia, a estudiar, hasta que, bueno, a mí me gusta cantar. Entonces, un día Qué mi bello. esposa me sorprendió, claro, cantar así amateur, ¿verdad? Hasta que mi esposa me regaló un curso con una coach famosa aquí para aprender a cantar. Y entonces, estuve con ella como un año y medio aprendiendo a cantar. Ahora estoy con otra coach, pero me mantengo estudiando canto porque me fascina cantar y creo que cada vez ahí lo vamos mejorando poco a poco. Eh, Hoy día, como te dije, bueno, me dedico a mi trabajo, mi familia, a actualizarme constantemente en el área de la tecnología, al canto. También rompí un miedo que tenía desde chiquillo, que era aprender a nadar. Entonces, mi esposa y yo nos metimos a esta edad a aprender a nadar y ya tenemos un tiempo, ya lo logramos. A esta edad, Este, hoy cualquiera dice que tienen 85. Unos huilas. Qué sí, pero lindo. para mí era como traumático aprender a nadar. A mí me costó mucho y a mi esposa también, porque mi esposa tampoco sabía. Entonces, Bueno, qué dicha que lo pero lograron. tomamos la Felicidades. decisión y lo hicimos. Em, Hace poco también me salió la oportunidad con unos compañeros que nos reunimos para crear un proyecto, eh, un video podcast. Entonces, el video podcast se llama Cyber Week, es transmitido por Ujú, un canal que se llama Metaversos, que está en muchas cableras y se transmite todos los martes a las 7 de la noche. Eh, es un canal geek y de tecnología, ¿verdad? Y entonces ya llevamos 3 episodios, que también los invitamos a todos los que nos están oyendo para que nos busquen como Cyber Week en nuestras redes sociales. Y excelente. viera que empezamos este podcast súper interesante, estamos muy emocionados, hablamos de tecnología, temas todos relacionados con tecnología, básicamente. Y pues realmente yo creo que esa es mi vida, soy realmente feliz, Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia. Pienso que cada persona se forja su propio destino futuro. Eh, Hay que ponerse metas y objetivos en la vida. Siempre van a haber obstáculos, ¿verdad? Van a haber momentos buenos, momentos no tan buenos, pero he aprendido que todo es pasajero, entonces uno tiene que luchar y ser perseverante para lograr las cosas. Como te decía, tal vez mi vida no sea tan importante para muchas personas, quizás para otras sí. Eh, Tal vez algo tal vez algo de lo que haya contado, pues le sirva a alguien, no lo sé. Ujú. Eh, pero sí puedo decir que, bueno, ahí todos tenemos cosas que contar, todos tenemos una historia de vida y, y lo que podría decir es que mi vida me ha enseñado que para lograr cosas se necesita mucho perseverancia, mucha dirección y ayuda de Dios para tomar decisiones. Eh, También hay que hacer que las cosas sucedan, hay que hacer que las cosas pasen, porque eso nos va a abrir nos abre oportunidades, ¿verdad? Entonces, aún tengo muchos planes, tengo muchos sueños por cumplir, pero como dice el dicho, es, ¿verdad? Uno pone, Dios dispone. Siempre es importante poner nuestros planes en manos de Dios para que nos dirija a tomar las correctas decisiones. Así es. Pablo, hay un par de cosas que, bueno, que hemos hablado en otro momento y que ahora mencionaste, pero me gustaría apoyarte porque me parece que en este momento es uno de tus proyectos de vida y me parece lindísimo. Yo como colaboradora del arte y la cultura, como fan de quienes siempre han amado
cantar, que además es algo que yo también amo. Eh, Quisiera que nos contés un poquito de este proyecto que estás desarrollando, que vas a participar en este concurso, porque todos queremos que Pablo pueda lograr avanzar en ese proyecto. No, no es necesario para quienes están escuchándonos, no es necesario que tengamos que participar en algo donde sea competitivo, sino competir con nosotros mismos, competir con nuestro miedo, competir con nuestras parálisis mentales, competir con lo que dijo fulano y nosotros le dimos poder y le creímos que es que éramos unos desafinados y entonces por eso no seguimos adelante cantando. Competir con que hay, es que, por ejemplo, es que mi papá ya no me puede pagar como dijiste, ¿verdad? Y entonces, o sea, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado ahí como mi papá no puede, ¿verdad? Como y entonces ya no puede, entonces yo tampoco puedo. Bueno, pero es que vos siempre pudiste y aprovechaste las oportunidades que te dio tu papá y lo mencionas muchísimo porque ha sido un papá súper presente a nivel de proveedor, a nivel de apoyo, a nivel de hijos, si podemos, vamos a hacer, y tu mamá siempre presente, apoyándote, diciendo, sí, siga estudiando a todos, y creo que vale la pena que la gente entienda una carrera profesional por años y especialmente en décadas pasadas era como todo lo que se requería para, pero muchas personas han tenido una carrera profesional y han dedicado su vida a una ocupación que hasta no tenía que ver con su carrera. Hay gente que ha tenido la oportunidad de trabajar por años y que después dicen, uy, es que este negocio fue el negocio de mi vida y no me había dado cuenta hasta que lo hice, ¿verdad? Bueno, pues ahora Pablo está emprendiendo con el canto, tiene una voz preciosa, me consta porque lo he escuchado y bueno, estás en este proceso de seguir aprendiendo porque ya lo haces muy bien, pero contarnos un poco más y cómo podemos apoyarte. Bueno, lo de, lo del evento este es un concurso que salió ahí por redes sociales, entonces lo vi como una oportunidad, nadie me conoce, este, y para mí es algo divertido, de momento no vivo de la música, Ujú, pero es algo que me divierte, la música me apasiona, qué bonito irse a parar a un escenario a cantar, entonces le digo yo a mi esposa, mira, salió esto de eso. Y ella me apoya, metete, metete. Entonces, tomamos la decisión y de yo me metí. ujú, Me metí en el concurso. Es un concurso que están haciendo acá en un bar que se llama El Chalet, es un bar-restaurante. ujú, Son, creo que son 10 galas y cada gala son 10 participantes. Es un concurso de canto, básicamente, ¿verdad? Pero por ahí vamos a estar el 1 de agosto 2024 para el que oye este podcast antes de esa fecha y quiera irse a dar la vuelta por ahí. Este es vacilón. Eh, a mí alguien una vez me dijo, si no quiere que hablen de usted, si no quiere que lo critiquen, ni que le digan nada, entonces no se suban a una tarima. ujú, Entonces, cuando uno se sube a una tarima, uno está expuesto a muchas cosas, ¿verdad? Críticas, hay gente que le gusta, hay gente que no le gustará, ¿verdad? Entonces, vencer ese miedo también eh, fue algo que me costó, ¿verdad? Porque aunque yo toqué algunos años, yo tocaba teclados, entonces yo estaba como atrás o ujú. como a un costado, pero el estar enfrente de una tarima donde usted tiene que dar la cara, ¿verdad? Es muy diferente a ser un músico de los que están atrás. Entonces, ese miedo escénico eh, fue otra barrera que yo tuve que romper,
Y eso, bueno, todavía uno lucha con eso, ¿verdad? Porque siempre dan nervios, aunque por más profesional que usted sea, siempre dan nervios un escenario. Cuando una Eh, persona es consciente de que lo que está haciendo es realmente importante para sí mismo y para otros, siempre tiene que dar nervios, porque siempre me estoy retando a mí mismo. Así es que te lo puedo asegurar, tengo casi 40 años de hacer mi vida profesional y cuando estoy en una tarima, digo, respiro profundo, porque, o sea, hay una emoción, ¿verdad? Hay nervios. ¿Por qué? Porque uno se va a exponer, ¿verdad? sí, Y esa exposición, soy humana. claro, claro. Y es vacilón porque yo no sé si doy esa impresión o no, tal vez ahora no tanto, pero yo siempre fui muy tímido. Yo en la escuela a mí me costaba preguntar, exponer me costaba mucho, pero con el pasar de los años también he tenido que venir trabajando eso. Hay gente que me nota, no, pero vos sos extrovertido, pero tal vez depende del ambiente, soy muy introvertido, entonces he tenido también que trabajar ese aspecto, pero pues sí, esa es mi historia. Pablito, estaremos ahí el 1 de agosto apoyándote, yo deseando que además sigas emprendiendo en tantas cosas como sean posibles, que Dios nos dé la oportunidad, además de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y podamos ser siempre de bendición en todo lo que emprendamos, porque realmente sos un emprendedor natural, nato, definitivamente. Este, Vas a tener que poner esa paginilla a hacer pulseritas de las de hilo, ¿verdad? Y volver a retomar Sí. esas cosas que seguramente muchos están deseando aprender. No, eso como para decir, desde ahí empezaste y estás aquí ahora haciendo. Y definitivamente todos necesitamos una voz que se levante en medio de este mundo que es un desierto, donde todo el mundo está buscando la última gota de agua. Y o sea, y la verdad es que la sed interior es la única que definitivamente nos permite buscar desesperadamente para encontrar lo que está dentro de nosotros. Somos esencia y en la esencia hay posibilidad de encontrar plenitud de gozo. Así es que te agradezco mil, definitivamente, o sea, tu historia es una gran historia como todas las vidas de las personas. Te voy a contar algo como para referirme a historia, Ujú, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo tenía como 16, un día estaba en un sermón de una persona que estaba hablando y contando que había sido una persona que desde muy joven había tenido una vida muy atropellada y que había estado en la cárcel y que Dios lo había librado de, bueno, de tantas cosas, ¿verdad? Y ujú. yo me quedo viendo y yo digo, y yo qué? Y yo no tengo nada que contar así, ¿verdad? Y algo dentro de mí, a lo que yo decidí llamar Dios, me dijo, porque yo te he librado. ¿Verdad? O sea, Qué bueno, o sea, la vida que has tenido es porque Él ha caminado contigo y vos has caminado con Él. Y cuando hemos tenido que pasar por el desierto o por la calle pedregosa o por las dificultades, hemos vencido. Y muchas veces ya ni nos acordamos de aquello en que hemos llorado, en que hemos padecido, en que hemos sentido el dolor, porque resulta que aquello le hemos permitido que sea un aprendizaje y que sea una posibilidad de crecimiento. Entonces, gracias por tu gran vida. Gracias por lo que nos has dado en este espacio y especialmente gracias por tu disposición para seguir haciendo de tu vida una posibilidad para levantar una voz, para entregar
de una cosa importantísima, y es que ser familia sigue siendo una posibilidad. Sos un ejemplo de familia, vos y tu esposa hoy, y creo que solo eso es súper valioso. Así es que nuestro próximo podcast, alguna vez que inauguremos, estarán Ajá, vos y tu esposa compartiendo acerca de vida en pareja en este siglo, porque definitivamente es mucho que decir. Así es que gracias, claro. Pablito. ¿Querés decir unas últimas palabras para nuestra Em, audiencia? Sí, claro. Bueno, primero, gracias a vos por invitarme. Gracias a todos los que nos van a escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje, ¿verdad? Le diría yo. Ojalá que de verdad mi historia inspire o motive a alguien, ya sea a aprender, a ser autodidacta, a no procrastinar. am, Ahora se pueden aprender también muchas cosas por internet, a aprender, a seguir nuestros sueños, nuestras pasiones. Y quería cerrar con un texto que yo te escribí, ¿verdad? Yo te lo mandé. La vida es un continuo desafío de resolver problemas donde la perseverancia se convierte en nuestra mejor aliada. Aunque enfrentamos momentos difíciles, estos son pasajeros y sirven como oportunidades para aprender y crecer. Hay que ser ingeniosos, y buscar soluciones creativas que nos permitan superar obstáculos y poder avanzar. Lo más importante es seguir nuestras pasiones, porque ellas, con la ayuda de Dios, nos guían y nos motivan, iluminando nuestro camino. Al final, es nuestra determinación y amor por lo que hacemos, lo que nos lleva al éxito y la realización personal. Entonces, al final, el verdadero cambio comienza cuando decidimos actuar, porque cada paso que damos nos abre posibilidades infinitas. Rocío, mil gracias por esta oportunidad. Te agradezco mucho y muchas gracias a todos los que van a sacar el tiempo para escuchar esta historia. No, gracias a vos por tu tiempo, por tu transparencia y por tu dedicación a este espacio. Y a ustedes, amigos, mil gracias por quedarse con nosotros, con Pablo y conmigo hasta el final de este episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero en un próximo episodio. Mientras tanto, cuídense muchísimo, sigan su corazón, manténganse siempre creyendo que Dios tiene un propósito, y Dios los bendiga siempre. Los amo. Un abrazo enorme. Chao.